los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Les habla el pastor Rubén Bullón. Es un gusto poder saludarlo a usted. Estoy seguro que está ahí reunido con sus amigos, listos para comenzar un nuevo estudio. Miren, vamos a hacer así. En este primer momento, ustedes se van a saludar y nosotros vamos a orar juntos. Usted va a estudiar la lección que tiene en sus manos y cuando terminen por allá, nosotros regresamos aquí y yo tendré la oportunidad de estudiar con ustedes uno de los temas más fantásticos de la vida cristiana. Estoy seguro que ahora estamos divididos en un grupo, por ejemplo, en 3 grupos. Las personas que están llegando por primera vez a un estudio de la palabra de Dios. Usted es muy bienvenido, es un viaje muy interesante. El otro grupo son de personas que están recién bautizadas. Usted está comenzando su viaje, usted está conociendo cómo es todo eso de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios, y eso es muy intenso, ¿no es cierto? Usted ya ha aprendido muchas cosas, ha aprendido cosas que nunca se imaginó que iba a aprender, pues está conociendo. Pero hay un tercer grupo de los miembros de la iglesia que ya están a mucho tiempo. Déjame decirle una cosa, siempre hay algo nuevo para aprender, así que por favor, apriete los cinturones, vamos a comenzar un nuevo viaje a través de la palabra de Dios en esta lección. Ya ha aprendido otras buenas lecciones, estoy seguro que esto será de bendición en su vida. Saquen tiempo, estudien la lección y regresamos aquí para estudiar juntos y dar un repaso en todo lo que ustedes estudiaron por allá. Muy bienvenido de regreso, seguimos nuestro estudio. Déjame contarte una historia. Cuando un servidor estaba en la universidad, nosotros teníamos una broma. Y la broma era la siguiente: el que se consiguiera una novia tenía que pagar una cena a los amigos. Éramos un grupo de 5 amigos. Y nosotros pues siempre escondíamos el hecho de que teníamos una novia para no tener que pagar cena para nadie. Es una tontería de muchacho pues, pero era así que la cosa funcionaba. Pero había un muchacho, uno de nuestros amigos, que estaba enamorado de una señorita hace muchos años. La conocía desde pequeñita, ellos eran amigos de infancia y crecieron juntos en la misma ciudad y ahora estaban en la misma universidad con nosotros. Y ese caballero era muy enamorado de esa señorita. Lo que pasa es que un día, esa señorita como que no le hacía mucho caso, pero un día se comenzó a dar cuenta de que él era un buen muchacho, que era un muchacho interesante, un muchacho muy noble, y se comenzó a enamorar de él también. Bueno, la historia pasó que los dos se enamoraron y pues se hicieron novios, pero había la broma y él tenía que pagarnos una cena. Todos escondíamos el hecho de que estábamos enamorados, pero él estaba tan enamorado, él estaba tan encantado con la posibilidad de estar con esa señorita, que a él no le importó que iba a perder mucho dinero pagando una cena. Llegó a la cancha de fútbol donde estábamos todos reunidos y comenzó a contar a todo mundo: estoy novio de la fulana. Y nosotros felices por su victoria y por la cena gratis que íbamos a tener. Así más o menos es el evangelio cuando impacta la vida de una persona. Es imposible, ¿escuchaste bien? Es imposible quedarse callado. Uno tiene que hablar porque está enamorado, porque el corazón está rebasando de alegría, porque el corazón está feliz, porque uno pues quiere decir a todo mundo: he encontrado un Salvador. En tu lección, en la pregunta número 2, vas a contar exactamente una historia sobre eso. Permíteme leerte el texto de la palabra de Dios. Y yo estoy saltando a propósito de la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2, porque ahí quiero comenzar a explicarte un poquito de lo que vamos a estudiar en esta lección. Dice de esta manera en Juan 1, 40-42. Andrés, hermanos de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La primera cosa que hace una persona cuando está enamorada de Cristo es sentir el deseo de compartir esa buena nueva, esa noticia. Sabe que la expresión evangelio
es una expresión griega que quiere decir buena nueva, buena noticia. Cuando uno está enamorado de Cristo, quiere compartir eso con las demás personas, quiere hablar de eso a las personas. Ahora escucha lo que te voy a decir. La Biblia le da un nombre especial a las personas que comparten la buena nueva, el evangelio, la buena noticia. Mira en tu pregunta número 1 en tu lección, vamos a repasar ese texto de la palabra de Dios. Mira qué dice. Proverbios 11:30 dice de esta manera: el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La Biblia llama al compartir el evangelio ganar almas. Si usted está visitando una iglesia, seguramente ya escuchó esta expresión, ganar almas. Y por veces nosotros en las iglesias tenemos expresiones que solamente nosotros entendemos. Entonces le voy a explicar una de esas expresiones. Ganar almas. Uno por veces se pone perdido, ¿no? Mi hijita estos días me preguntó, tiene 7 añitos, me preguntó, papá, ¿qué es ganar almas? Ganar almas es compartir el evangelio con alguien. Y la Biblia llama al que comparte el evangelio sabio, sabiduría, es inteligente, es una persona llena de conocimiento. Ahora mira cómo es el ser humano. El ser humano tiene en su corazón el deseo de saber qué es lo que gano si hago esto. Por ejemplo, cuando yo comienzo a hacer un cambio en mi vida, yo hago ese cambio en mi vida porque yo quiero sacar provecho de eso y está bien que usted haga eso. Un ejemplo, cuando usted comienza a hacer una dieta, cuando usted se pone a dieta, usted está buscando un cambio, una mejora en su vida, bajar peso, bajar los niveles de colesterol, tener una mejor salud. Mucha gente cuando se habla de compartir el evangelio, de ganar almas, naturalmente se pregunta, ¿y qué gano yo con eso? No deberíamos preguntarnos eso. No deberíamos estar preocupados en qué es lo que voy a ganar. Pero Dios es muchísimo más inteligente que el ser humano. Y Él se adelantó a eso y dejó en la Biblia qué cosas yo gano por compartir el evangelio. ¿Está preparado para acompañar? Son las próximas 2 preguntas de su lección que es importante que leamos los textos bíblicos. Acompañe conmigo. Apocalipsis 12, 10 y 11 dice de esta manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mira qué cosa interesante. Primera ventaja, en los últimos días de la historia de la tierra, mucha gente estará preocupada, ¿cómo me preparo para esos últimos días? La Biblia dice que una de las mejores maneras de estar preparado, tener victoria en los días finales, es a través de mi testimonio, de ese compartir la buena noticia, compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas. Si usted quiere estar preparado para la venida de Cristo, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el evangelio con las personas, ganando almas. La Biblia aquí en Apocalipsis dice de dar testimonio. Cuando un servidor era pastor en Brasil, yo me acuerdo, mi primer trabajo como pastor era en una región muy remota de Brasil. Y allá un día me llega una de las iglesitas pequeñitas que tenía, llega una familia de la capital. Y pues mi corazón se llenó de alegría porque siempre es bueno recibir gente que viene de iglesias grandes que está dispuesta a ayudar. Los fui a visitar y me decían: pastor, venimos para acá porque queremos prepararnos para la venida de Cristo. Y entendimos que es hora de salir de las grandes ciudades e irnos al campo. Y ellos estaban escondidos, estaban separados ahí, escondidos de las grandes ciudades, preparándose para la venida de Cristo. La Biblia no dice eso.
La Biblia dice que la mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo es ganando almas, es dando mi testimonio, es hablando del amor de Cristo. Acuérdate, cuando mi corazón está enamorado, yo hablo de ese enamoramiento a los demás. Yo estoy enamorado de Cristo. Yo estoy encantado por su amor por mí. Yo quiero compartir esa noticia con las demás personas. Si usted, querido amigo que me está escuchando ahora, que me está mirando ahí en su grupo, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Quiere prepararse para la venida de Cristo? Comience a hablar del amor de Cristo a las personas. Es la mejor manera. En la pregunta 4, Mateo, capítulo 5, los versos 14 a 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué otra ventaja es? Cuando yo doy testimonio, cuando yo hablo de las buenas nuevas, cuando yo comparto el Evangelio, yo estoy glorificando el nombre de Dios. Yo me preparo para la venida de Cristo y yo glorifico el nombre de Dios. Esas son las ventajas de dar testimonio del nombre del Señor Jesucristo, del amor de Cristo, de de compartir el Evangelio. Las ventajas son esas. Yo estoy preparado para la venida de Cristo y yo estoy glorificando al nombre de Cristo. Hay una pregunta que muchas veces me hacen y es la siguiente: pastor, pero si yo de ir a la iglesia no sería suficiente, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo, pues ¿qué más quiere la gente de mí? No puedo hacer solamente eso y eso no sería mi testimonio. Querido, la Biblia es clara al decir que es imposible ser un testigo silencioso. Mire la próxima pregunta y vamos a leer el texto bíblico que ahí se encuentra. Salmos 107, el verso 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido por el poder del enemigo. Mire, una cosa que uno hace cuando está enamorado de Cristo es alabar al nombre de Cristo. Nadie puede alabar al nombre de Cristo en silencio, escondidito, calladito, o mismo sentadito en la iglesia. Cuando yo estoy hablando de alabar al nombre de Cristo, no estoy hablando de la música que tú cantas en la iglesia nomás. Estoy contándote, estoy hablándote de todo lo que es la vida de uno. Alabanza no es cantar en la iglesia. Alabanza es una vida dedicada a la predicación del Santo Evangelio. Muchas veces nosotros encontramos poca gente dispuesta a trabajar y ese quizás sea de los problemas que los líderes de la iglesia tenemos. De los problemas, quizá ese sea el principal. No encontramos gente que quiera trabajar. Pues, ¿qué podemos hacer? Biblia otra vez. Lucas 10, 2 y 3. Y les decía, la mies es grande, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como cordero en medio de los lobos. Querido, cuando yo veo poca gente trabajando, o quizá usted que está ahí, va al grupo, estudia la Biblia, pero en su corazón como que siente, pastor, hay gente mejor que yo para hacer el trabajo. ¿Ya sintió eso? ¿Ya sintió como que usted no tiene mucho para hacer? Déjame decirle una cosa, hay gente orando para que más obreros, más trabajadores vayan al campo a trabajar. Y usted, querido amigo, es uno de esos trabajadores. Le recomiendo que usted se dedique a eso, que usted vaya. Está bien, pastor, puede pensar usted. Me convenció de que yo tengo que trabajar. Pero pastor, ¿qué puedo hacer? Yo soy nuevo en la fe.
no sé ni por dónde comenzar. ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo dar testimonio? Bueno, en su lección usted va a encontrar consejos prácticos de cómo usted puede trabajar. Vamos a seguir esos consejos. Primer consejo es este. Haga una lista de oración de las personas que usted quiere llevar a Jesús. Primera cosa, haga esa lista de oración. Job, ahí está un texto del libro de Job, Job 42 días. Usted va a encontrar que Job estuvo orando por sus amigos, intercediendo por ellos cuando llegó la bendición. Primera cosa que usted va a hacer, elija 3, 4, 5 nombres, amigos, familiares, y comience a orar todos los días por ellos. Pida que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los sane, que haga milagros en la vida de ellos y que también el Espíritu Santo toque el corazón de sus amigos para que ellos quieran escuchar de la palabra de Dios. Segunda cosa usted puede hacer es dar literatura a esas personas. Isaías 52:7 habla sobre ese trabajo de llevar buenas nuevas a las personas. Entregue una revista, un libro en la iglesia, pida a su pastor o ahí en su grupo. Va a encontrar gente que tiene la revista El Centinela o otras revistas, libros que usted puede compartir con las personas. Quizá usted no sepa hablar, no sepa dar su testimonio todavía. Para eso está la literatura. Otra cosa que usted puede hacer es pedir que Dios le dé fuerza, valentía, esas ganas de salir y predicar. En Hechos 1:8 la Biblia habla sobre el poder del Espíritu llegando a la vida de uno y ayudando a uno a ser un verdadero testigo. Querido, Dios puede hacer cosas increíbles en su vida del simple hecho de que usted pida eso a Dios. Y por último, de estudios bíblicos. La Biblia cuenta la historia de Felipo y del eunuco que estaba leyendo la Biblia y no sabía qué hacer. Usted puede encontrar esa historia en Hechos, el capítulo 8. Felipe llega por ahí y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el Señor le dice, pues, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Y entonces la Biblia cuenta de uno de los primeros estudios bíblicos que se dieron. Y Felipe se sienta al lado de él, le explica todo. Estaban leyendo una porción del libro de Isaías y le explica y al fin del estudio lo bautiza. Mira, ora por tus amigos, reparte literatura, pide que Dios use tu vida y cuando tengas ese poder de Dios, anda a dar estudios bíblicos. Si no sabes dar estudios bíblicos, pide que alguien que sepa dar estudios bíblicos te lleve. Y usted pues se queda ahí mirando, ayudando a abrir la Biblia y de esa manera va a aprender. Un servidor, antes de ser pastor, hizo eso. Yo no sabía dar estudios bíblicos. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero entonces yo me acuerdo que le pedí a un amigo, ¿me puedes llevar contigo para dar un estudio bíblico? Y en esa familia donde él iba a dar estudios bíblicos, los vecinos se reunían, eran como 7, 8 personas. Entonces mi primer trabajo, antes de predicar el evangelio, antes de dar mis estudios bíblicos y mucho antes de grabar videos, era abrir la Biblia para las personas. Pues yo sabía abrir la Biblia, entonces ayudaba a que la gente pudiera leer su Biblia. Y fue de esta manera que un servidor no solamente aprendió, sino como recibió de Dios valor para ir solito a dar estudios bíblicos. Yo estoy seguro, amigo, que si usted se dedica, si usted pone en su corazón el deseo de compartir el evangelio, usted verá que compartir el evangelio, es una gran bendición. No solamente para las personas que reciben o escuchan, ese compartir el evangelio es una gran bendición, en especial para el que comparte el evangelio. Yo me acuerdo cuántas veces, ahí en los viajes, cansado, por veces extrañando a mi familia, yo pienso así, Señor, ¿cómo me caería bien poder compartir el evangelio con alguien? Y de repente estoy en el restaurante comiendo solito en medio de un viaje y alguien se me acerca y comenzamos a hablar y de repente estoy ya compartiendo el evangelio. Y cómo eso llena el corazón de uno de alegría, de vigor, de tranquilidad. Le recomiendo, querido, que usted se dedique a hacer eso. Entiendo que en su corazón como que va un poquito de miedo. No tenga miedo. Dios está con usted. ¿Qué le parece si hoy día tomamos juntos una importante decisión?
la decisión de que estaremos haciendo lo que tenemos que hacer para compartir el Evangelio. En su lección, la decisión es esta: estoy decidido a dejar que mi luz brille por Jesús. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a hacer eso? Permítame orar por usted. Padre querido, bendice a tu hijo que ahora decide compartir el Evangelio. Usa esa vida, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.